En 1971, el cubano Roberto Fernández Retamar publicó un texto en el que proponía una lectura de La Tempestad de Shakespeare muy distinta a la que ofreció en su momento José Enrique Rodó en 1900. Allí, como vimos, Rodó partía de la base de la oposición entre Ariel y Calibán. Ariel lo veía a Rodó como la encarnación del espiritualismo latinoamericano, opuesto a la visión pragmática y materialista, el afán de dominación norteamericano, encarnados en la figura de Calibán. Fernando Retamar lo que hace es invertir esta relación. Calibán, que para él es un anagrama de caníbal, referiría, según entiende, al indígena americano que los primeros conquistadores hallaron en las costas caribeñas, que como saben eran caníbales. Bueno, es este Calibán y no Ariel, pues quien para Fernández Retamar expresa verdaderamente el ser latinoamericano, ese Calibán sometido y humillado, con, condenado a una condición animal y despreciado como monstruoso. La lectura de Fernández Retamar entiendo que sintetiza bien el cambio que se produjo en el tránsito de la historia de ideas a la filosofía latinoamericana. Esta última ya no busca simplemente ver qué distingue al pensamiento latinoamericano del europeo, cuáles son esas desviaciones locales respecto de los modelos importados, sino que va a radicalizar este planteo y lo que se va a proponer es comprender estas desviaciones como la manifestación de una suerte de rebelión contra su condición de dominación y también como expresión del sentir popular en contraposición al elitismo de la clase letrada local. La liberación de América Latina entonces sería la venganza de Calibán por su sometimiento. En La Tempestad, Próspero, que es el conquistador, exilió y condenó a la esclavitud al bruto Calibán. Pero también le impuso su lengua y de este modo Calibán, va a decirse, aprendió a maldecirlo. Bueno, para la filosofía latinoamericana no se trata así de despreciar el saber europeo, de rechazarlo llanamente, sino de apropiárselo, fagocitarlo, canibalizarlo, para volver ese mismo saber en su contra y convertirlo en un instrumento de la propia liberación. Bueno, este programa va a resultar particularmente atractivo para toda una franja de la intelectualidad latinoamericana, que es la que va a dar origen en esos años a la llamada filosofía de la liberación. Bueno, su surgimiento se encuentra estrechamente asociado a su vez al triunfo de la Revolución cubana y los movimientos anticoloniales en África y Asia. Y cabe inscribirlo dentro de ese clima de época, aunque como suele ocurrir con toda nueva corriente de pensamiento, sus cultores pretenderán subsecuentemente hallar sus orígenes en un pasado más remoto, sobre todo en las tendencias espiritualistas de pensamiento que surgieron en las primeras décadas del siglo XX, aunque van a encontrar antecedentes ya en el siglo XIX e incluso en el periodo colonial. Bueno, la difusión de esta corriente de pensamiento, esta filosofía latinoamericana, resulta ser un fenómeno sumamente relevante para la historia intelectual local, aunque ha sido muy poco abordado desde el ámbito académico, en gran medida por el hecho de que la misma va a perder pronto su anterior prestigio y aceptación en ese medio. Los estudios que existen sobre esta corriente van a expresar básicamente la imagen que esa misma corriente de pensamiento va a forjar respecto de sí misma.
Bueno, como consecuencia de ello, estos estudios suelen limitarse a replicar la propia ideología particular sin alcanzar a penetrar cuáles son los fundamentos de orden conceptual sobre las que esas perspectivas se fundan, que es lo que vamos a intentar a lo largo de este curso. Más precisamente lo que nos proponemos aquí es partir de las herramientas conceptuales aportadas por la nueva historia intelectual y en particular por el proyecto de una arqueología del saber de Foucault para analizar cuál es ese suelo del saber sobre el cual se sostiene este tipo particular de discurso y en última instancia la serie de idealizaciones que la hacen posible. El inicio formal de esta corriente nos remite a una serie de encuentros organizados en Argentina. El primero tuvo lugar en el marco del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en 1971, que siguió al primer Congreso Nacional de Filosofía en 1969, el cual cerró con la presentación de un documento por parte de Juan Domingo Perón que se conocerá luego como la Comunidad Organizada. El segundo fue el llamado Encuentro de San Miguel, organizado por Enrique Dussel y Juan Carlos Escanón en 1972 y que se reunió en la Universidad de El Salvador. Ya desde su origen, la filosofía de la liberación estará fuertemente vinculada con la teología de la liberación. Estos encuentros anuales siguieron haciéndose hasta 1975, siendo que en el tercero de ellos tuvo lugar la polémica entre Leopoldo Sea y Salazar Bondi, que veremos más tarde. En años posteriores se organizaron distintas reuniones en otros países, de las cuales la más importante fue el encuentro de Morelia en 1975, que culmina con la redacción de un manifiesto, la Declaración de Morelia, que lleva la firma de Enrique Dussel, Francisco Miró Quesada, Arturo Andrés Roig, Abelardo Villegas y Leopoldo Sea, y que suele considerarse como el acta de nacimiento oficial de la filosofía latinoamericana como corriente de pensamiento. En la confección de dicho manifiesto convergieron diversas tendencias que había en ese grupo, las cuales buscaron entonces conciliar sus diferencias para lograr un cierto consenso. Sin embargo, sus divergencias se volverían posteriormente más notorias, dando lugar a una serie de polémicas. Estas diferentes tendencias, sin embargo, se pueden agrupar en dos grandes categorías. La historicista, cuyos principales representantes serán Leopoldo Sea y Arturo Roig, y la fenomenológica, encarnada sobre todo por las figuras de Rodolfo Kusch y Enrique Dussel. Una figura clave en el tránsito de la historia de ideas a la filosofía latinoamericana será nuevamente Leopoldo Sea, quien en 1948 funda el grupo Hiperión, que a partir de 1952 habrá de aglutinarse en torno al Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Estos logros de SEA se deberán en gran medida al estrecho contacto suyo con el gobierno priista, del que recibió un apoyo fundamental. Desde allí se propondrá definir el programa para la formación de lo que estos autores consideraban que debía ser el auténtico pensamiento nacional, el cual poco después se ampliará para abarcar al conjunto del subcontinente. Un hito importante en la definición de su proyecto intelectual fue la polémica que se produjo a partir de la publicación por Leopoldo Sea en 1969 de la filosofía americana como filosofía sin más, en el cual responde a un libro aparecido años antes, Existe una filosofía de nuestra América, del peruano
Augusto Salazar Bondy. En ese texto seminal de Salazar Bondy, este desplegó una visión pesimista sobre el potencial intelectual del pensamiento local, al menos en su estado actual. Salazar Bondy consideró que la condición de dominación y no solo de dependencia de América Latina frente a los países centrales hacía imposible elaborar una tradición de pensamiento adecuada. En fin, para él la cultura de un pueblo dominado es necesariamente inauténtica y tal situación genera mitos de enmascaramientos en la población local que le impiden percibir su situación real. En filosofía americana como filosofía sin más, SEA cuestiona a Salazar Bondy argumentando que la reflexión sobre la condición dependiente no impide que la filosofía local cobre una dimensión universal. Para SEA, la posición de Salazar Bondy replica la visión típicamente eurocéntrica que niega a los latinoamericanos la capacidad de desarrollar un pensamiento auténtico y adecuado a las condiciones locales. Y este problema va más allá del ámbito meramente teórico, tendría consecuencias prácticas. Un auténtico pensamiento latinoamericano, dice SEA, brotará, y cito, de nuestra capacidad de enfrentar nuestros problemas y tratar de darles una solución que se acerque a la posibilidad de realizar el hombre nuevo. Volviendo atrás a lo que vimos en la clase anterior sobre la historia de ideas, nos encontramos aquí con el núcleo de la respuesta de SEA a las críticas de Charles Haidt. En el tránsito de la historia de ideas a la filosofía latinoamericana, SEA profundizará el rasgo característico de la tradición de historia de ideas, según Charles Haidt, resultante de la inmadurez del pensamiento local y la falta de profesionalización del trabajo intelectual en la región, que consiste en la subordinación de la demanda de rigor histórico a las necesidades prácticas del presente, principalmente las de orden político. Pero esto ahora tendría consecuencias aún más graves. Para William Rath, dicho tránsito conllevó una especie de giro metafísico, y cito: lo que comenzó como un modesto intento de entender el pensamiento histórico se convierte en una actividad especulativa en la que se afirma la presencia de un ente superior que está subordinado a un análisis no objetivo sobre el papel de las ideas en la historia. Para Leopoldo Sea, por el contrario, es precisamente ahí donde reside la superioridad de la filosofía latinoamericana frente al racionalismo occidental, frente a las formas canónicas del pensamiento europeo, es decir, su vocación y capacidad para no solo comprender la realidad local, sino para poner ese conocimiento al servicio de la transformación de esa realidad. Por otro lado, hay que decir también que tras la crítica revisionista subyace también un sustrato metafísico. La supuesta objetividad y neutralidad de los académicos norteamericanos no les impidió terminar recayendo también en el mismo plano de esencias intemporales, como es el caso de la idea de un ethos hispano, en el que, como vimos en la clase anterior, creían encontrar la explicación última de todos los acontecimientos históricos en la región. En realidad, por detrás de esta crítica acerca de la falta de profesionalismo de los pensadores latinoamericanos, asoma un problema mucho más complejo. En el planteo de SEA podemos observar ya presentes un conjunto de problemas teóricos no resueltos en torno a los cuales giraría toda esta corriente de pensamiento hasta el presente, los cuales resultan sintomáticos ya que tienen raíces conceptuales más profundas
que es lo que veremos en las clases siguientes.